¿Alguna vez hemos escuchado el término estadística o estudio estadística en alguna situación? Por ejemplo, en alguna encuesta. mm, las personas que realizan encuestas de población, como son los del INEGI, o en este caso, con esta situación actual de la pandemia, hay mucho análisis estadístico de por medio, ya que se están haciendo pruebas a nivel mundial, a nivel país, y se están recaudando muchos datos, mucha información. Entonces la estadística, como pueden verlo o inferir, es una herramienta muy importante en el estudio de los datos para analizar un cierto fenómeno, un experimento o una situación como la situación real actual. Entonces vamos a comenzar a estudiar términos básicos de estadística. Vamos a comenzar con esta mini unidad que consta de 4 temas. El primero de ellos es conceptos básicos, entonces vamos a revisar un poco de su teoría aquí en el tema 1 y empezamos. Un poco de teoría, conceptos básicos. Lo primero es analizar algunos términos estadísticos. Como dice, cuando se hace un estudio estadístico es necesario definir ciertas cosas. Por ejemplo, el término población, que en este caso no es como tal lo que entendemos comúnmente como población, como el conjunto de personas. En este caso, población es un conjunto de elementos en general, un conjunto de datos que se van a estudiar. Y dentro de la población está otro conjunto que podemos definir, que es la muestra. Eh, como lo dice aquí, es el conjunto de elementos analizados en el estudio. Eh, para entender esto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, queremos hacer un estudio estadístico del número de coches que tiene en promedio, a eso se refiere esto de media, quiere decir en promedio, una familia española. Entonces aquí en este caso se muestra aquí el mapa de España y bueno, los puntos pueden marcar los lugares donde se hizo el estudio estadístico. Entonces en este caso, la población sería todo el territorio español, todo el territorio de España. A eso se refiere la población. Y una muestra podría ser las familias encuestadas. No todas las familias dentro de España, sino algunas cuantas familias. Entonces, con este ejemplo, espero que quede un poco claro. El término población es como todo lo que se va a estudiar. En este caso es todo España. Y la muestra solo es una parte, en este caso las familias, o sea, unas cuantas familias en España. A eso se refiere población y muestra. Por otro lado, eh, debemos definir también lo que es una variable. En este caso, de nuevo, es un poco diferente a lo que se usa en álgebra, cuando definimos una variable con alguna letra X, Y, Z, tiene un significado. En este caso, tiene un significado un poco diferente, ya que en este caso va a ser una propiedad o característica de los elementos que se estudian, como en el caso de las familias españolas. La variable podría ser era el número de carros que poseía cada familia, ¿no? A eso se refiere con variable. Alguna característica que se desea analizar de la población o de una muestra. Pero además, esas variables pueden ser de dos formas. En general, cualitativas, que es decir que no son valores numéricos, por eso dice valores no numéricos, y las cuantitativas, que sí van a estar caracterizadas por valores numéricos. Por ejemplo, podríamos realizar un estudio a los alumnos de un instituto sobre ciertas cosas, por ejemplo, el color del cabello o el estado de ánimo. Entonces, en este caso, estas características no se pueden definir con números, entonces decimos que son variables cualitativas. Por otro lado, si analizamos variables como el peso, la altura, la edad, el número de libros que están en su mochila, por ejemplo, esas son variables cuantitativas, ya que sí pueden ser etiquetadas con números.
Entonces, de nuevo, espero que quede un poco claro a qué se refieren las variables cualitativas, que no son cantidades que se puedan representar con números, y las cuantitativas que sí pueden representarse con números, como el peso y la altura. Ok, y dentro de esta clasificación de variables cuantitativas y cualitativas, las variables cuantitativas, las que pueden representarse con números, se dividen a su vez en dos clasificaciones. Pueden ser discreta, que quiere decir que la variable toma ciertos valores, pero valores enteros. Y una variable cuantitativa puede ser también continua. Quiere decir que la variable puede tomar tanto valores enteros como con decimales, por generalizarlo. Entonces vamos a ver a qué se refiere. De nuevo, en el ejemplo de estudio de alumnos de un instituto, por ejemplo, una variable discreta, cuantitativa discreta, puede ser la edad en años. Es decir, una persona que tenga 1 año, 3 años, 5 años, 12 años, 25 años, etc. O el número de hermanos, es decir, un hermano, 0 hermanos, 3 hermanos, etc. Estas son cantidades, por ejemplo, la edad en años, que no pueden representarse con números decimales. O por ejemplo, no podemos tener 1.5 hermanos o 2.3 hermanos. Eso no es posible. Por otro lado, las variables continuas son las que sí pueden tener decimales en los valores. Por ejemplo, el peso. No sé, que sea 37.25 kilogramos, 56.2 kilogramos, 67.7 kilogramos. O como la altura, pueden medir, no sé, 1 metro con 42 centímetros, 1 metro con 50 centímetros, 1 metro 70 centímetros, etc. Entonces, esa es la clasificación de estas variables. Si se dan cuenta, solo clasificamos en dos a la variable cuantitativa. La cualitativa solo se queda así con su definición, de no ser un valor numérico. ¿Ok? Y esos serían los conceptos básicos para el estudio de la estadística. Ahora vamos a ver cómo son los ejercicios para este tema. Los que hay que realizar son el 1.1, 1.2 y 1.3. En el 1.1 solo es de analizar este ejemplo y, de acuerdo a este ejemplo, clasificar cada una de las afirmaciones. Vamos a revisar el primero. El ejemplo dice: se ha realizado un estudio estadístico a un grupo de 80 alumnos en un instituto sobre cuántas horas semanales dedican a los videojuegos. Con esa información vamos a analizar la primera afirmación. Dice que la población son el grupo de 80 alumnos. De acuerdo a las definiciones de población, es todo lo que se está analizando. En el caso del país de España, para preguntar a las familias sobre el número de coches, la población, si recuerdan, era todo España. En este caso, la clave está aquí. Dice: se ha realizado un estudio estadístico a un grupo de 80 alumnos de un instituto. Entonces, la población correspondería al instituto, es decir, a todas las personas que están estudiando allí. Entonces, un grupo de 80 alumnos no puede ser la población, ya que solo es una pequeña parte. Es decir, esto sería una muestra. Por lo tanto, esta es una afirmación falsa. Lo mismo van a hacer con las otras tres afirmaciones. Marcan todas y le dan acá en la paloma. Y si está todo correcto, les va a aparecer en verde continuar. Les voy a mandar al siguiente ejercicio. En este ejercicio hay varias palabras, que en este caso pueden ser variables, y les pide que indiquen, que marquen cuáles son las variables cuantitativas. Entonces van a marcarlas si ustedes creen que sean cuantitativas, y de nuevo le van a dar acá en palomear para ver si están correctos o tienen que realizar, como aquí lo dice, otro intento. Si le dan repetir y de nuevo seleccionan o quitan las que crean que ya no son. Cuando esté correcto, los voy a mandar al último ejercicio. En este caso, les dice que indiquen cuáles son variables cuantitativas y discretas. Deben recordar que las cuantitativas discretas
son las que solo pueden ser valores enteros, ¿sí? Y eso sería todo.